En el corazón de una ciudad bulliciosa, la vida transcurría con el ritmo incesante de los autos y las voces de los transeúntes. Entre ellos, casi invisible, se encontraba Sofía, una niña de apenas 10 años que vivía en las sombras de esa vibrante metrópolis. Con el cabello castaño enmarañado y sus mejillas sucias, estaba sentada en una esquina, abrazándose las rodillas para protegerse del frío. Sus ojos grandes y oscuros observaban con detenimiento el ir y venir de la gente, mientras su estómago vacío le recordaba su realidad. En la misma plaza, pero desde un punto diferente, Alejandro caminaba despacio. Era un hombre mayor, de aspecto distinguido, con cabello gris cuidadosamente peinado y un traje impecable. A simple vista, parecía alguien que lo tenía todo, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda, como si cargara un peso que las riquezas no podían aliviar. Aquella tarde, Alejandro había salido a caminar buscando algo que ni él mismo podía definir. Al cruzar la plaza, su mirada se fijó en la figura encorvada de Sofía. Había algo en ella que lo detenía, algo que lo hacía recordar un pasado enterrado, lleno de decisiones que lo habían dejado solo. Con paso lento, se acercó a la niña. Ella, acostumbrada a ignorar las miradas de los demás, levantó la cabeza cuando sintió su sombra. En sus ojos, Alejandro vio algo que no esperaba, una chispa de vida, a pesar de su situación. Había algo profundamente familiar en esa expresión, algo que lo golpeó en lo más profundo. Sin pensarlo demasiado, Alejandro tomó una decisión. Sabía que no podía ignorar aquella sensación que crecía dentro de él. Al cruzar la plaza juntos hacia su auto, Sofía dudaba entre la emoción y el miedo, mientras Alejandro sentía por primera vez en mucho tiempo que quizá no todo estaba perdido. El auto de Alejandro avanzaba lentamente por las calles iluminadas del atardecer. Sofía, sentada con la espalda recta, observaba en silencio los interiores lujosos del vehículo. Era un mundo completamente ajeno al suyo, donde cada detalle parecía gritar opulencia. Sin embargo, a pesar de la suavidad de los asientos y el perfume caro que llenaba el aire, Sofía no podía relajarse. Miraba de reojo a Alejandro, intentando descifrar sus intenciones. Alejandro rompió el silencio con una voz pausada pero firme. Le explicó, sin rodeos, que estaba gravemente enfermo y que su tiempo en este mundo era limitado. Tenía riqueza, prestigio y un legado por dejar, pero ningún heredero, ninguna familia. Durante años, había tratado de llenar ese vacío con trabajo y bienes materiales, pero ahora, enfrentado con su mortalidad, todo eso carecía de sentido. «Necesito un favor», dijo Alejandro, girándose ligeramente hacia la niña. Sus palabras eran medidas, pero su tono era casi suplicante. Sofía frunció el ceño, sorprendida por la dirección que tomaba la conversación. Alejandro continuó, explicándole su inusual petición. Quería que ella fingiera ser su hija por un día. No para engañar a otros, sino para engañarse a sí mismo, para sentir, aunque fuera por un instante, la calidez de un vínculo que siempre le había sido negado. Sofía no supo cómo reaccionar. Nunca nadie le había pedido algo así. Durante años había aprendido a desconfiar, a protegerse de quienes intentaban aprovecharse de su vulnerabilidad. Pero había algo en la forma en que Alejandro hablaba, en la tristeza de sus ojos, que le hizo considerar la propuesta. Mientras el auto se detenía frente a una imponente mansión, Alejandro le dio tiempo para pensar. «No tienes que decidir ahora», dijo suavemente,
dejando la puerta abierta para que ella se sintiera libre de irse si lo deseaba. Sin embargo, Sofía, movida por una mezcla de curiosidad y esperanza, decidió quedarse. Sofía avanzó lentamente por el recibidor de la mansión, sus pasos resonando contra el mármol impecable del suelo. La luz de los candelabros iluminaba un espacio que parecía sacado de un sueño, con paredes adornadas con obras de arte y muebles que exudaban lujo. Sus ojos se movían rápidamente, intentando captar cada detalle, como si quisiera memorizar un mundo que sabía que no era suyo. Alejandro la observaba desde la distancia. Había algo en la manera en que Sofía recorría la mansión, una mezcla de asombro y cautela, que lo hizo sentir una punzada de tristeza. Por primera vez en años, no veía a un extraño en su hogar, veía una presencia que llenaba, aunque fuera momentáneamente, el vacío que había sentido durante tanto tiempo. La llevó hasta un salón amplio, donde una mesa estaba preparada con un banquete digno de un rey. Sofía se detuvo en seco, mirándolo con incredulidad. «Esto es para ti», dijo Alejandro, intentando sonreír, aunque había un toque de incomodidad en su expresión. Sofía se sentó lentamente, sus manos temblaban mientras tomaba un trozo de pan. No estaba acostumbrada a recibir tanta atención, y mucho menos a una comida que parecía más una obra de arte que algo para comer. A cada bocado, Alejandro observaba en silencio, notando cómo el rostro de Sofía cambiaba. Sus mejillas, normalmente pálidas, se sonrojaban ligeramente, sus ojos, acostumbrados a mirar con desconfianza, se suavizaban. Cuando terminó de comer, Alejandro le mostró la casa. Pasaron por un estudio lleno de libros antiguos, un jardín que parecía no tener fin y un balcón que ofrecía vistas a la ciudad iluminada por la noche. Sofía se encontró hablando más de lo que esperaba, compartiendo pequeñas anécdotas de su vida en la calle, mientras Alejandro escuchaba con atención genuina. El recorrido terminó en un dormitorio preparado especialmente para Sofía. Las sábanas eran suaves, los colores cálidos y acogedores. Alejandro le explicó que esa habitación sería suya durante su estancia, pero no insistió más. Antes de retirarse, le recordó que ella siempre tendría la opción de irse si lo deseaba. Sofía se sentó en la cama después de que Alejandro cerrara la puerta. Por primera vez en años, no se sentía vigilada ni en peligro. Pero la calidez del lugar también traía consigo una sensación de vulnerabilidad. Mientras miraba las estrellas desde la ventana, se preguntó si realmente podía confiar en Alejandro y qué significaba todo aquello para ambos. Mientras la mansión permanecía en silencio, Alejandro se sentó en su despacho, rodeado de los recuerdos de una vida llena de excesos y soledad. Un retrato colgado sobre la chimenea mostraba a una familia sonriente, él, en su juventud, junto a una mujer de mirada amable y una niña pequeña con rizos dorados. La melancolía lo invadió al contemplar esa imagen. Sofía no era su hija, pero en su presencia había encontrado algo que había perdido, una chispa de humanidad. Sofía, en su habitación, tampoco lograba conciliar el sueño. El lujo y la comodidad que la rodeaban contrastaban enormemente con las frías noches pasadas en la calle. Se preguntaba por qué Alejandro había decidido acercarse a ella y, sobre todo, qué esperaba ganar al ofrecerle este trato tan extraño. Sin embargo, había algo en su voz y en su mirada que no parecía amenazante, algo que la confundía y le hacía querer quedarse. A la mañana siguiente, Alejandro invitó a Sofía a desayunar en el comedor principal. Aunque intentaron mantener una conversación ligera, los silencios eran inevitables.
Fue entonces cuando Alejandro decidió compartir una parte de su pasado. Le contó sobre su hija, Camila, y cómo su relación se había deteriorado después de la muerte de su esposa. Camila había dejado la mansión hacía años, llevándose consigo cualquier vestigio de alegría que alguna vez había habitado en ese lugar. Alejandro confesó que su enfermedad le había hecho darse cuenta de cuánto había perdido y que, en un intento desesperado por reconectarse con la vida, había decidido acercarse a Sofía. Las palabras de Alejandro tocaron una fibra sensible en Sofía. Aunque no lo dijo, reconoció en su historia un eco de su propia vida. Ella también había sido abandonada por quienes deberían haberla protegido. La vulnerabilidad de Alejandro le resultaba sorprendente, no era común ver a alguien de su estatus bajar la guardia de esa manera. Después del desayuno, Alejandro llevó a Sofía al jardín trasero, un espacio que solía ser el corazón de la casa pero que ahora estaba descuidado. Entre los arbustos marchitos y las fuentes secas, Alejandro le confesó que quería recuperar ese jardín y darle vida de nuevo. Invitó a Sofía a ayudarle, como un símbolo de algo que ambos podían construir juntos, aunque fuera por un tiempo limitado. Sofía aceptó, intrigada y, en cierto modo, emocionada por la idea de transformar ese espacio. Con cada planta que tocaba, sentía que estaba cultivando algo más que un jardín, estaba comenzando a confiar. A medida que pasaban los días, el jardín se convirtió en el epicentro de la vida en la mansión. Alejandro y Sofía pasaban horas bajo el sol, removiendo tierra, plantando nuevas flores y podando arbustos que llevaban años descuidados. Para ambos, esta actividad era más que una simple tarea, era un símbolo de renacimiento. Alejandro comenzó a notar pequeños cambios en Sofía. La niña, que al principio mostraba desconfianza y cautela, ahora se permitía sonreír con más frecuencia. Su risa, aunque ocasional, llenaba el vacío que había plagado la mansión durante años. Sofía, por su parte, descubrió algo en Alejandro que nunca había esperado, una figura paternal que, aunque distante y marcada por errores del pasado, se esforzaba por ser mejor. Durante una tarde particularmente calurosa, mientras plantaban nuevas flores, Sofía encontró un antiguo columpio de madera escondido entre los arbustos. Estaba roto y cubierto de polvo, pero sus ojos brillaron con curiosidad. Alejandro, notando su interés, le contó que ese columpio había sido el favorito de su hija Camila cuando era pequeña. Las palabras se entrecortaron en su garganta al recordar cómo, en sus mejores días, Camila se reía mientras él la empujaba hacia el cielo. Sofía le propuso arreglarlo juntos, y Alejandro aceptó. Durante los días siguientes, trabajaron para restaurar el columpio, lijando la madera y reforzando las cadenas. Para Alejandro, el proyecto fue una especie de catarsis, le permitió enfrentar recuerdos dolorosos mientras se conectaba con Sofía de una manera que jamás había imaginado. El día en que el columpio estuvo terminado, Alejandro insistió en que Sofía fuera la primera en usarlo. Con algo de duda, pero también con entusiasmo, Sofía se sentó mientras Alejandro la empujaba suavemente. La risa despreocupada de la niña llenó el aire, y por un momento, todo parecía perfecto. Alejandro, con lágrimas contenidas, se dio cuenta de cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Sofía no era solo una niña de la calle, se había convertido en una parte esencial de su vida. El tiempo avanzaba rápidamente, y con cada día que pasaba, Alejandro sentía que las fuerzas de su cuerpo flaqueaban. Aunque Sofía lo mantenía motivado y lleno de esperanza, era imposible ignorar la realidad de su enfermedad.
Los médicos habían sido claros, los tratamientos ya no eran efectivos, y sus días estaban contados. Esta certeza lo llevó a reflexionar sobre el futuro de Sofía, quien había transformado su vida de una manera que nunca creyó posible. Una tarde, mientras ambos descansaban bajo la sombra de un gran árbol en el jardín, Alejandro decidió abordar el tema. Sabía que no podía dejar a Sofía desprotegida cuando él ya no estuviera. La niña había confiado en él, y ahora era su responsabilidad asegurar su bienestar. Con voz pausada, le preguntó sobre sus sueños y lo que más anhelaba en la vida. Sofía, con la mirada perdida en las ramas del árbol, confesó que siempre había soñado con tener un lugar donde sentirse segura y amada. Las calles habían sido crueles con ella, y aunque aprendió a sobrevivir, su corazón anhelaba algo más. Alejandro, al escuchar sus palabras, sintió un profundo dolor y una determinación creciente. Sabía lo que debía hacer. Esa misma noche, Alejandro comenzó a organizar sus asuntos legales. Con la ayuda de su abogado, preparó un testamento en el que dejaba parte de su fortuna para asegurar el futuro de Sofía. Además, decidió contactar con una antigua amiga de confianza, Clara, quien dirigía una organización dedicada a ayudar a niños en situación de calle. Alejandro le explicó la situación y le pidió que cuidara de Sofía como si fuera su propia hija. Al día siguiente, Alejandro llevó a Sofía a la organización de Clara. Le mostró las instalaciones y le presentó a los otros niños que vivían allí. Sofía, aunque algo tímida al principio, comenzó a sentirse cómoda rodeada de otros niños que compartían historias similares. Clara, con su naturaleza cálida y maternal, prometió cuidar de Sofía y brindarle las oportunidades que nunca había tenido. Transición. Mientras Alejandro observaba cómo Sofía se integraba en su nuevo entorno, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero también era consciente de que sus días juntos estaban llegando a su fin. ¿Cómo le explicaría a Sofía lo que estaba por venir? La noche anterior a su partida definitiva, Alejandro decidió compartir un momento especial con Sofía. La llevó al jardín que juntos habían restaurado, bajo un cielo estrellado que parecía inmenso e infinito. El aire estaba lleno del suave aroma de las flores que habían plantado, y el silencio entre ellos hablaba más que cualquier palabra. Alejandro, con voz suave pero firme, comenzó a hablarle a Sofía sobre el impacto que ella había tenido en su vida. Le confesó cómo su llegada había llenado un vacío que él pensaba que nunca podría sanar, cómo su risa y su bondad le habían dado una razón para enfrentar sus últimos días con dignidad y propósito. Sacó un pequeño paquete envuelto en papel sencillo, que había preparado especialmente para ella. Dentro estaba un colgante con forma de flor, hecho del mismo material del columpio que habían restaurado juntos. Alejandro le explicó que este colgante simbolizaba su fuerza y la belleza que ella aportaba al mundo, incluso en medio de las adversidades. Sofía, con lágrimas en los ojos, abrazó a Alejandro con fuerza. Aunque no entendía completamente lo que él quería decir, sentía el peso de sus palabras y el amor genuino que compartían. Para ella, este momento era el hogar que siempre había deseado. Al día siguiente, Alejandro visitó por última vez la organización de Clara. Observó a Sofía desde la distancia mientras jugaba con otros niños, su risa resonando en el patio. Decidió no despedirse directamente, no quería que su partida ensombreciera la felicidad que había encontrado. Dejó una carta con Clara, en la que le explicaba a Sofía su amor y su deseo de que ella siguiera siendo la persona extraordinaria que él había conocido.
Transición. Poco después, Alejandro dejó este mundo, pero su legado vivió a través de Sofía. La carta que escribió se convirtió en su guía, y el colgante que llevaba al cuello era un recordatorio constante de su fortaleza y de las lecciones que había aprendido junto a Alejandro. Tras la partida de Alejandro, Sofía se encontró en un punto de inflexión. Aunque su ausencia dejó un vacío profundo en su corazón, la carta que él le había escrito se convirtió en su refugio y fuente de motivación. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente: nunca olvides lo especial que eres y lo lejos que puedes llegar si crees en ti misma. En la organización dirigida por Clara, Sofía comenzó a descubrir su potencial. Por primera vez, tuvo acceso a educación formal y a un entorno donde se sentía segura. Clara, fiel a la promesa que le hizo a Alejandro, tomó a Sofía bajo su cuidado y se convirtió en una mentora y figura materna para ella. La joven demostró un talento natural para el arte, especialmente para la pintura. Pasaba horas en el pequeño taller de la organización, creando obras llenas de color y emoción, muchas de ellas inspiradas en los recuerdos de su tiempo con Alejandro. Su habilidad no pasó desapercibida, y pronto Clara organizó una pequeña exposición para mostrar su trabajo. El evento atrajo a miembros de la comunidad local, y las obras de Sofía comenzaron a ganar reconocimiento. Mientras tanto, Sofía continuaba llevando el colgante que Alejandro le había dado. Cada vez que lo tocaba, sentía una conexión con él y recordaba su promesa de vivir una vida plena y significativa. Poco a poco, transformó su dolor en determinación, prometiéndose a sí misma honrar la memoria de Alejandro al convertirse en la mejor versión de sí misma. A medida que su talento crecía, también lo hacía su confianza. Sofía comenzó a soñar en grande, deseando llevar su arte a un escenario más amplio. Lo que no sabía era que su viaje estaba a punto de tomar un giro inesperado que cambiaría su vida para siempre. Un año después de la partida de Alejandro, Sofía había alcanzado un éxito inesperado. Sus pinturas comenzaron a ser reconocidas más allá de la comunidad local, atrayendo la atención de críticos y coleccionistas de arte. Clara, viendo el potencial de la joven, la inscribió en un concurso nacional de arte. Con dudas pero con el deseo de honrar a Alejandro, Sofía aceptó. La preparación para el concurso fue intensa. Sofía trabajó día y noche en una pintura que representaba su viaje, una escena vibrante de un hombre mayor sentado junto a una niña en un banco de parque, rodeados por un cielo lleno de colores cálidos y esperanzadores. Cada pincelada era un tributo a Alejandro y a los momentos que compartieron. Cuando llegó el día del concurso, Sofía se sintió abrumada al entrar en el recinto lleno de artistas talentosos y obras impresionantes. Sin embargo, recordó las palabras de Alejandro y se llenó de valor. Su pintura fue instalada en un lugar destacado, y los asistentes no tardaron en admirarla. Las emociones que transmitía la obra resonaron profundamente con todos los presentes. Al final del evento, se anunció a los ganadores. Para su sorpresa, Sofía fue galardonada con el primer premio. La ovación del público fue ensordecedora, y ella no pudo evitar las lágrimas mientras subía al escenario a recibir su premio. En su discurso, habló de su viaje, del hombre que creyó en ella y de cómo ese encuentro cambió su vida para siempre. Sin embargo, lo que Sofía no esperaba era que, entre la multitud, alguien había estado observándola con una mezcla de sorpresa y emoción. Este encuentro inesperado estaba a punto de traer consigo una revelación que cambiaría su vida una vez más. Entre el bullicio de la celebración, Sofía notó a un hombre mayor en la multitud. Su figura, aunque desconocida a primera vista, tenía algo familiar. El hombre avanzó lentamente hacia ella, sus ojos llenos de lágrimas y una expresión de asombro en su rostro.
Cuando se acercó, Sofía pudo verlo con más claridad. Aunque sus rasgos habían envejecido y su complexión era más débil, no había duda, era Alejandro. El hombre que había transformado su vida no solo había regresado, sino que parecía profundamente conmovido al verla en su momento de triunfo. Sofía quedó paralizada por la sorpresa. Alejandro, con la voz quebrada por la emoción, comenzó a hablar. Explicó que había pasado el último año en un tratamiento experimental en el extranjero, buscando desesperadamente una solución para su enfermedad. Contra todo pronóstico, los médicos lograron estabilizar su salud. Durante su recuperación, había seguido los logros de Sofía a través de cartas que Clara le enviaba periódicamente. Ahora, de pie frente a ella, Alejandro no pudo contener su orgullo. Sabía que llegarías lejos, dijo, con una sonrisa cálida. Pero verte aquí supera todo lo que pude imaginar. Sofía rompió en llanto y abrazó a Alejandro con fuerza. La multitud observó la escena con respeto, conmovidos por el vínculo que compartían. Para Sofía, ese momento cerraba un círculo, un recordatorio de que incluso en los caminos más inciertos, el amor y la fe podían transformar vidas. Alejandro y Sofía se convirtieron en socios en un proyecto nuevo, un centro de arte para jóvenes con talento en situaciones difíciles, asegurándose de que más personas tuvieran la oportunidad de encontrar su voz y su propósito, tal como ella lo hizo. La conexión entre Alejandro y Sofía se volvió aún más profunda después de ese emotivo encuentro. Decidieron trabajar juntos en un proyecto que impactaría a miles de personas. Alejandro, inspirado por el recorrido de Sofía y consciente del impacto que ella había tenido en su vida, utilizó parte de su fortuna para establecer un centro comunitario dedicado a niños y jóvenes en situaciones vulnerables. El centro, nombrado en honor a la difunta hija de Alejandro, también reflejaba la resiliencia de Sofía. Contaba con talleres de arte, música, y programas educativos diseñados para ayudar a jóvenes a descubrir su potencial. Sofía, con su talento artístico y su espíritu inquebrantable, se convirtió en la directora creativa del proyecto, dedicándose a transformar las vidas de aquellos que enfrentaban las mismas adversidades que ella vivió en su infancia. La inauguración del centro fue un evento memorable. La comunidad se reunió para celebrar no solo la apertura de un espacio de esperanza, sino también la historia de dos personas cuyas vidas se entrelazaron de manera inesperada y transformadora. Durante su discurso, Alejandro agradeció a Sofía por haberle mostrado que el amor y la bondad podían curar incluso las heridas más profundas. Sofía no solo salvó mi vida, sino que me enseñó a vivirla con propósito, declaró. Transición. A medida que los años pasaron, el centro comunitario se convirtió en un faro de esperanza para muchos. La historia de Alejandro y Sofía resonó en cada rincón del lugar, inspirando a generaciones futuras a creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. El centro comunitario se convirtió en un símbolo de transformación, no solo para la comunidad, sino también para Alejandro y Sofía. Alejandro, quien una vez vivió consumido por la culpa y el aislamiento, ahora encontraba sentido en el impacto positivo que podía generar. Sofía, por su parte, dejó atrás los días de sufrimiento en las calles y abrazó su nueva vida con gratitud y dedicación. Con el tiempo, Sofía fue reconocida no solo como una líder comunitaria, sino también como una artista cuya obra reflejaba su resiliencia y visión de un mundo más esperanzador. Sus murales decoraban las paredes del centro, narrando historias de lucha, redención y amor, inspirando a todos los que pasaban por allí. Alejandro, aunque consciente de que su salud continuaba deteriorándose, encontró consuelo en la obra que había construido junto a Sofía. Cada sonrisa de un niño, cada logro de un joven en el centro, le recordaba que su vida ahora tenía un propósito mayor.
En sus últimos días, Alejandro hizo un gesto significativo, nombró a Sofía su única heredera, confiando en que ella cuidaría y expandiría su legado. El día del fallecimiento de Alejandro, el centro comunitario se llenó de personas cuya vida había sido tocada por él y Sofía. En su honor, se organizó una ceremonia, donde Sofía dedicó unas palabras llenas de emoción. Alejandro me mostró que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar luz si abrimos nuestros corazones. Su legado vivirá en cada acto de bondad que inspiremos juntos. Sofía continuó liderando el centro, expandiendo su alcance a otras comunidades y transformando vidas. La historia de Alejandro y Sofía se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que incluso los encuentros más improbables pueden cambiar el curso de una vida.